Vamos a iniciarnos con nuestro segundo mensaje que hemos titulado Las 7 copas de la tribulación. La semana pasada hablamos de las 7 trompetas, hoy vamos a hablar de las 7 copas de la tribulación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Cuando tenemos el texto abierto, vamos a leer todos de manera audible, todos con sus Biblias abiertas. Lo siento decir esto, necesitamos mover el vehículo que está de frente a mí. Apocalipsis 4, versículo 1. Leamos todos la palabra del Señor. Leamos: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas tu palabra. Abre nuestros corazones. Bendice a nuestros oyentes y a la congregación presente en este lugar, de modo que tu palabra, Señor, sea de bendición en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. El escritor bíblico nos dice estas palabras: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Hemos dicho que en profecías bíblicas necesitamos ver, necesitamos oír y necesitamos guardar en nuestro corazón. Todas las personas, sin excepción alguna, quieren conocer el futuro. Algunas personas van a unas casitas ahí en Nueva York, donde hay unas señoras feas, arrugadas, con ropas de todo color y anillos en todas las manos, que anuncian el futuro. Y tienen que pagar para que les anuncien el futuro. La Biblia nos anuncia el futuro de una forma gratuita. Lo que necesitamos es conocer la palabra de Dios. Los juicios que se avecinan sobre este planeta causarán asombro a la imaginación humana. La gran tribulación le pondrá fin al mundo que nosotros ahora conocemos. La Biblia nos habla de 3 categorías de juicios: 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Las 7 trompetas son juicios que van a afectar solamente 1/3 de la población del mundo. Pero las 7 copas son juicios que afectarán todo el planeta y todo el universo. Cuando ese momento llegue, Dios va a cerrar con broche de oro a través del juicio de las 7 copas, y el juicio de las 7 copas tendrá lugar al fin de los 7 años de tribulación y al final de la gran tribulación que habrá sobre este planeta. Estos juicios son juicios minuciosos y detallados. Son los últimos juicios a derramar sobre los pecadores e impíos de este planeta. El mundo ha ignorado, en general, por los pasados 6.000 años, desde que el pecado llegó al mundo, el mundo en general ha ignorado el mensaje de la palabra de Cristo Jesús. Una de las cosas que tenemos que entender es que la Biblia dice que Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Cuando el ser humano no cumple con la expectativa de Dios,
Dios trae juicios sobre la vida de las personas. Veamos en primer lugar la primera copa, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Quiero que todos leamos juntos con entusiasmo la palabra de Dios, porque Dios bendice cuando nosotros leemos su palabra. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Leemos todos juntos. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La semana pasada hablamos de este asunto de marcarse. Bueno, los juicios de la gran tribulación y las 7 copas serán derramados sobre las personas que han recibido la marca de la bestia y han adorado a la imagen de la bestia. El mundo no tendrá muchos problemas de adorar a la imagen de la bestia, porque ya todas las religiones sobre el planeta enseñan y practican la idolatría, empezando con el catolicismo romano. Adoración de imágenes por todos lados, en el hinduismo, en el budismo, en el islamismo inclusive. La adoración a un hombre llamado Mahoma y Alá, que Alá en el Corán, de acuerdo a la Biblia, no es ningún otro personaje, nada más que el diablo. Entonces, 1 billón de personas musulmanas están listas a adorar al anticristo. 1 billón de personas católicas están listas para adorar al anticristo. El Papa se considera el representante de Cristo en la tierra. Lleva un título, Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que Dios tiene solo un representante en la tierra. No es un hombre, es el Espíritu Santo. Este juicio es un tipo de úlcera cancerosa que causará daños físicos al anticristo y a su gobierno y a los que recibieron su marca. Este cáncer será doloroso, dañino, maligno, causará heridas en la piel, será apestoso, horrible y repulsivo, causará agonía y tortura día y noche sin que nadie se pueda curar. De los juicios de Dios solamente nos puede librar Dios mismo. Ni siquiera la Virgen, solamente Dios. Ni siquiera Alá, Mahoma, Buda, Zoroastro, Confucio. Ningún papa de Roma, solamente Jesucristo, porque Él es el único que es Dios. Vayamos a Deuteronomio 28:35. Deuteronomios 28:35. Dice la Biblia, allá en el libro de Deuteronomios: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Una vez más, todos leyendo. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. El único sanador es Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu sanador. Cada vez que nosotros buscamos una alternativa a Dios, las consecuencias no se harán esperar. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 9. Allá en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, el segundo libro, capítulo 9, versos del 8 al 11. Los juicios que nosotros vemos repetidos en la gran tribulación a través de las 7 copas son juicios que de una manera u otra Dios ha derramado sobre naciones en particular, particularmente la nación de Egipto. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido
con úlcera en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. ¡Qué tremendo! Nada se escapará sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo el país de Egipto. Pero hay una cosa importante que notar. Solamente los juicios eran derramados donde estaban los egipcios, no donde estaban los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios hace una distinción entre los que son su pueblo y entre los que no son su pueblo. Si nos encontramos en medio de personas que no son el pueblo de Dios, seremos objeto de esos juicios. Si nos encontramos en medio del pueblo de Dios, redimido por la sangre gloriosa de Jesucristo, seremos librados de los juicios. Versículo siguiente. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Para aquellos que recurren a hechiceros, brujos, adivinos, etcétera, etcétera, el juicio de Dios caerá sobre estas personas, porque al consultar a hechiceros, adivinos y brujos, las personas están consultando a demonios. Esto es ocultismo, es contrario a la palabra de Cristo Jesús. Vayamos en segundo lugar a la segunda copa. Este juicio va a ser derramado sobre el mar. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Todos ubicando Apocalipsis 16, versículo 3, y todos leyendo al unísono la palabra del Señor. Leamos todos. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Oiga bien, ya no es 1/3 de la población del mundo que está muriendo. No es 1/3 de los animales, no es 1/3 de los árboles, no es 1/3 de la hierba. Ahora es todo ser vivo que había en el mar se murió. Y las aguas del mar se convirtieron en sangre, como de muerto. Será algo hediondo, horrendo, nunca antes visto en la historia. De tiempo en tiempo, en el mar acontece algo que se llama marea roja. Cuando la marea roja tiene lugar, contamina las aguas, causando la muerte de millones de peces. Al final de la tribulación, Dios contaminará las aguas de los mares, afectando grandemente la economía de todas las naciones. Ya no se diga de los individuos, de las personas, de las familias, de los continentes, pero de todas las naciones del mundo. He dicho en más de una ocasión y quiero volverlo a repetir. La vida económica, nuestros trabajos, la vida familiar, nuestra salud, la estabilidad política y social de una nación está determinada por el aspecto espiritual de una nación. Si la nación ignora a Dios, los juicios vendrán sobre su vida. No hay economía que pueda ponerse de pie o pueda quedar de pie frente a los juicios de Dios. En los días de la gran tribulación, toda la economía del mundo será afectada. Desde que el mundo fue creado, Dios colocó oro en la tierra. Se calcula que desde que la tierra fue creada hasta este momento, se han extraído de la tierra por lo menos el tamaño de 8 estadios de fútbol americano de oro a través de toda su historia. El oro es un metal bien escaso
y bastante complicado de extraer de la tierra. Es un proceso bastante largo para extraer onzas de oro. Le ha costado la vida a millones de personas a través de toda la historia para extraer todo el oro que está ahora en las bóvedas de los bancos alrededor del mundo. La Biblia dice que el oro servirá desde el día que Dios lo creó hasta el día del retorno de Jesucristo. Dice que toda la gente lanzará el oro a las calles y la plata, porque no les servirá de nada, no los podrá librar del juicio de Dios que ha llegado. Nuestro dinero no tiene valor. Nuestro dinero no nos puede salvar, no puede comprar la salvación, no puede comprar a Dios, no puede manipular a Dios. Podemos manipular a todo el mundo menos a Dios, porque Dios es el dueño de todo. Él hizo el oro y la plata. Él dice en su palabra: mío es el oro, mío es la plata, mío la bestia, mío el alma de los hombres, mío el alma de los hijos. Dios es dueño de todo. Si estamos vivos en este momento, es por la gracia del Señor. Si estamos de pie es por la gracia de Dios. Si tenemos un techo, un trabajo, comida, un poco de dinero para gastar para nuestro recurso económico, es por la gracia de Dios. Es Dios el que nos da la estabilidad. Dios nos da el trabajo. Pero en esos días los juicios serán tan grandes que el mundo entero será afectado de manera inevitable. Así que bien haríamos en no olvidarnos que nuestro lugar es en la casa de Dios periódicamente, cada semana, porque el tiempo se está acortando. Veamos la tercera copa: juicio sobre el agua potable. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16 y ahora continuamos en el versículo 4 hasta el versículo 7. Quiero que todos leamos. Van a leer ustedes el primer versículo 4, todos juntos al unísono. Léanlo. El tercer ángel ahora leemos juntos otra vez. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. A través de la historia, si no todas, la mayoría de las religiones han matado a los santos del Señor. Si no todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos han matado a los hijos de Dios. Mao Zedong en China, con su revolución famosa, mató a 60 millones de chinos, muchos de ellos cristianos. Stalin en Rusia mató a 20 millones de sus ciudadanos, entre ellos muchos cristianos. Hitler en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial le dio muerto a 20 millones de personas en Europa y Alemania, incluyendo 6 millones de judíos y muchos otros cristianos. El catolicismo romano, desde las edades medias en el año 1200 hasta el año 1800, a través de la Santa Inquisición, llamado posteriormente el Santo Oficio, y ahora se llama en este momento la Congregación Sagrada para la Doctrina de la Fe, le ha dado muerte a 100 millones de personas, incluyendo muchos cristianos, a través de la historia. La religión musulmana le ha dado muerte a muchos cristianos, los ha decapitado a través de su historia, incluyendo a muchos judíos. Y musulmanes han sido víctimas de su propia religión. Bueno, Dios está a punto de traer juicio sobre todas las personas, todos los sistemas políticos y religiosos que a través de la historia le han dado muerte a los santos del Señor. Dice la Biblia: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen.
Las aguas convertidas en sangre es un juicio de Dios. Este juicio es derramado particularmente en el área donde el anticristo y sus seguidores están concentrados. En el futuro, Europa y el Medio Oriente se verán afectados por la escasez de agua potable. No habrá agua para tomar ni para bañarse. El agua será transportada por avión a toda Europa y el Medio Oriente. Con toda seguridad, los soldados serán los primeros en tener agua potable a su disposición. La compañía francesa Iceberg Transport International se especializa en remolcar masas de hielo flotante desde el Polo Sur hacia países necesitados de agua potable con un costo aproximado de $90 millones. Recientemente se realizó en Argentina una conferencia sobre el tema de agua potable patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas. Los participantes concluyeron que muy pronto el agua potable será muy escasa en el mundo. El delegado de Siria, Saud Kaul, dijo que el día se acerca cuando el precio del agua será mayor que una gota de petróleo. Recientemente, en Inglaterra, se ha establecido un departamento del gobierno titulado Ministerio del Agua para regular el uso del agua. Existe la posibilidad que en el futuro inmediato la industria reduzca su horario de trabajo a solamente 3 días por semana para conservar el agua potable. Ese es el futuro que nuestro mundo confronta. Veamos la cuarta copa. Este juicio viene sobre el sol. Para todos los medioambientalistas que consideran que el calentamiento global es producido por cosas aquí en la Tierra, bueno, le tenemos malas noticias. El calentamiento global es inevitable. Viene como resultado del pecado. Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y versículo 9. Leamos todos juntos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Afortunadamente, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, ya no estaremos para esos días. No tenemos que preocuparnos. ¿Cuántos van a estar aquí? Digan amén. Hay algunos, ¿verdad?, que van a quedarse. ¿Cuántos no van a estar? Amén. Cristo nos ha redimido y nos ha librado de estos juicios que vienen sobre la tierra. Un gran calor abrasador carbonizará al malvado y al impío durante la gran tribulación. La ola de calor que azotará al planeta será sin precedentes en la historia de la humanidad. El sol es como una bomba de hidrógeno que se quema lentamente. Cada segundo, 4 millones de toneladas de hidrógeno son destruidas en explosiones que suceden en el centro del Sol a temperaturas de 13 millones de grados centígrados. En un segundo, el Sol irradia más energía que la que el ser humano ha usado desde el principio de la civilización. Todo el petróleo, el carbón y la madera de la tierra podrían servir de combustible al Sol por solamente unos cuantos días. Ni siquiera tenemos idea de la cantidad de recursos que Dios ha invertido para crear todo el universo. Grandes llamas de hidrógeno saltan de la superficie del Sol con una fuerza de 1.000 millones de bombas de hidrógeno. El centro del Sol es tan caliente que una pequeña centella de ello podría quemar a un ser humano a una distancia de 1 millón de millas. El Sol es 109 veces más grande que el diámetro de la Tierra. La temperatura sobre la superficie del Sol es de 11.000 grados Fahrenheit.
Su luz llega a la Tierra en 8 minutos y 1/3 de tiempo. A una distancia de 93 millones de millas podemos sentir el calor del Sol. Su brillantez es tan intensa que no lo podemos ver de manera directa. Bueno, el Sol quemará a los hombres. Veamos la quinta copa. Este juicio viene sobre el trono del anticristo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10 y versículo 11. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Todo el reinado del anticristo y las naciones aliadas se verán cubiertas de tinieblas. Estas tinieblas opacarán la luz y el calor del día. El ejército del anticristo y todos los ejércitos aliados serán destruidos en este juicio, conocido como la batalla de Armagedón. Veamos la sexta copa derramada sobre el río Éufrates, en el país de Irak, uno de los 2 ríos principales de Irak. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 al verso 16. Veamos lo que nos dice el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Lo escucharon? Dice la Biblia que las aguas del río Éufrates se van a secar. Bueno, ya esto está en camino. El país de Turquía ha construido una gran represa en la parte norte de su país que puede secar el río Éufrates 75% en un solo día. El país de Siria intenta construir otra represa que secaría el otro 25%. Ya lo intentaron. Israel ya les destruyó la represa la primera vez. Están intentando construirla una segunda vez. En el futuro, el problema del agua será causa de guerra. Veamos el siguiente versículo. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Oiga bien. A orillas del río Éufrates están atados varios espíritus demoníacos que van a salir, dice, a manera de espíritus de ranas. Verso siguiente. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los ejércitos del mundo, incluyendo China, Rusia, Irán, Corea, consideran que cuando vean a Jesucristo lo pueden eliminar con todas las armas que poseen. Jesús no puede ser eliminado. Él es más grande que todo lo que los hombres tienen en esta tierra. En una ocasión, Dios mandó una plaga de avispas a un pueblo que los israelitas habrían de conquistar. Y los empezaron a picar y los hicieron huir. Y cuando los israelitas llegaron, el territorio estaba vacío. No tuvieron que disparar ni un solo tiro. Dios no tiene ningún problema. Dios no está asustado con armas nucleares que tienen los Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, Corea del Norte, China, Pakistán, la India. Dios no está asustado. No hay nada que le asuste ni nada que le tome por sorpresa. Dios está en control de todo. Y las cosas acontecerán hasta el momento que Dios lo ha prefijado en el calendario divino. Último versículo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas,
para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si analizamos los recientes discursos de guerra del presidente de Venezuela, del el presidente dictador de Corea del Norte y de otras naciones, pidiendo la destrucción de los Estados Unidos, de Inglaterra e Israel. El discurso del expresidente de Irán pidiendo borrar del mapa a la nación de Israel. Entenderemos que estamos viviendo en los últimos días. Esta mañana, en Corea del Norte, se explotó una bomba de hidrógeno que produjo un terremoto de 6.3 en escala de Richter. 10 veces más poderosa que el ensayo nuclear que realizaron el año 2016. Todo va en progreso. Estas armas no han sido diseñadas para estar de adorno. La Biblia profetiza en Zacarías 14:12 que estas armas nucleares se van a usar. Es más, la Biblia enseña los efectos de las armas nucleares. Los ojos se desharán en las cuencas de los ojos, la lengua se deshará en la boca y la carne se caerá estando sobre sus pies. Los efectos de las armas nucleares. Damas y caballeros, la batalla de Armagedón ha empezado. Ha empezado en el área de Irak. Los Estados Unidos no han podido tener éxito completo en el país de Irak. ¿Por qué razón? Porque es desde esta área, a orillas del río Éufrates, que hay 4 demonios que cuando sean soltados causarán la muerte de 1/3 de la población del mundo. Si eso aconteciera hoy, serían aproximadamente 2.500 millones de personas que morirían. Estados Unidos e Israel tienen la capacidad de destruir nuclearmente a muchas naciones de la Tierra en caso de emergencia. Es más, los Estados Unidos poseen suficientes armas nucleares para destruir por lo menos 2 veces nuestro mundo. Obviamente, solamente una vez sería necesario, porque ya no quedaría nada más para destruir después de la Primera Guerra. La guerra de Armagedón será la penúltima guerra provocada por Satanás en contra de Jesucristo. El río Éufrates es el río más importante y más largo en la parte occidental del continente asiático. El Éufrates es un río muy ancho con una longitud de 1.780 millas de largo que puede ser navegado cerca de 1.200 millas. La pregunta es, ¿cómo podría este inmenso río secarse? Bueno, ya explicamos que Turquía tiene la capacidad de secarlo 75% en un solo día y Siria el otro 25%. Pero este es el problema. El principal abastecimiento de agua del río Jordán en el país de Israel viene del río Éufrates. Si Turquía y Siria logran secar el río en un solo día, pararían el flujo de agua sobre el río Jordán y eso automáticamente provocaría una guerra en el Medio Oriente. Así es que la amenaza está de todos lados. Veamos la 7ª copa, un gran terremoto. Ese terremoto que anuncian los científicos en California, que California se va a desprender de la meseta continental de los Estados Unidos, el terremoto viene. La pregunta es ¿cuándo? Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 hasta el 21. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 hasta el verso 21. Leamos el primer versículo. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea que el terremoto grande viene. Los científicos no están equivocados. Viene.
pero no estaremos aquí, porque el Señor nos ha librado de la hora de tribulación que viene por el mundo. ¿Cuántos dicen amén? En este versículo, veamos como en la tercera oración del versículo, dice, hecho está. Hecho está. Amados, todas las cosas tienen su fin. Nuestro tiempo en la tierra tiene su fin. Nuestro tiempo en el trabajo tiene su fin. Nuestra vida en este planeta tiene su fin. La oportunidad para salvación tendrá su fin. Todo tendrá su fin. Todo se consumará de acuerdo al calendario de Dios. Hay una hora, un día, un minuto, un segundo y un lugar donde todos los juicios de la Biblia se llevarán a cabo. Versículo siguiente. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, el catolicismo romano, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Va a ser algo aterrador. Verso siguiente. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Un pedazo de granizo pesa un talento, equivalente a 75 libras. ¿Y será una tormenta? No habrá casa, carro o persona que no sea destruida con tremenda tormenta de granizo. En la historia, el granizo más grande que ha caído cayó en la India hace muchos años, del tamaño de una toronja. Eso es lo más grande que ha caído. Pero ahora el granizo va a pesar 75 libras. Va a ser una tormenta que vendrá del espacio. Por la fuerza de gravedad, llegará con rapidez y matará a las personas. Dios va a apedrear a todos los falsos. Dios va a apedrear al anticristo, a sus adoradores, a su gobierno, a los idólatras, y cuánta persona se ha rebelado contra el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que ha pisoteado la sangre de Cristo y ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Dice la Biblia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerán? Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. El texto dice, hecho está. Todo tiene su fin. Nada existe de manera indefinida. Todo tiene su fin. Y el final para este mundo pecador se aproxima a pasos agigantados. La gente piensa que puede ignorar a Dios todo el tiempo que quiera. Por un tiempo lo puede hacer. Los juicios vienen para llamar la atención al ser humano y llamarlo a juicio. A este juicio, la naturaleza desata la más terrible destrucción imaginable para la mente humana. El más conmovedor y espectacular despliegue del poder de la gloria de Dios es lanzado sobre la faz de la tierra. En este juicio, el mundo será testigo de una gran tormenta en los cielos y un gran terremoto de carácter universal. La ciudad de Jerusalén será dividida en 3 partes y destruida completamente. Naciones completas serán destruidas, incluyendo la ciudad de Damasco, capital de Siria. La ciudad de Roma y el Vaticano serán destruidos a la misma vez. La gran Babilonia será destruida. Muchas montañas e islas desaparecerán del mapa. El granizo tendrá un peso aproximado de 75 a 100 libras. La pregunta es, ¿cuál será la reacción del pecador frente a estos juicios? Mire usted qué tremendo el pecado en el corazón humano. Apocalipsis 9:20 nos dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce
de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué le parece? El pecado es tan monumental en el ser humano que a pesar de los juicios, una gran cantidad de personas continuará adorando a los demonios y a las imágenes. Gracias al Señor que Dios nos ha librado de esto. ¿Cuántos dicen amén? En el Nuevo Testamento se nos dice que la gracia salvadora de Cristo tiene en la mira a aquellos que son enemigos de Dios. En Romanos capítulo 5, verso 10 dice la Escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes éramos enemigos de Dios. ¿Qué le parece? No éramos amigos, no éramos cristianos desde que nacimos, éramos enemigos de Dios, estábamos perdidos. Pero ahora hemos sido reconciliados con Cristo Jesús. ¿Cómo cree que Dios le va a responder a los que aún persisten en ser enemigos de Dios? Toda persona que no está en Cristo es un enemigo de Dios. La Biblia dice: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. No hay término medio. Un enemigo de Dios es un enemigo de Dios, y por lo tanto se encuentra bajo el juicio de Dios. La muerte y la condenación eterna pueden ser el hilo delgado que pende sobre sus cabezas si la persona muere sin Cristo Jesús. Si una persona tiene que hacer algo para obtener la salvación, entonces la salvación no es gratis ni es por gracia. La Biblia dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. La pregunta es: ¿estás preparado para venir al encuentro con tu Dios? El tiempo se está terminando, y la Biblia dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Padre, en esta hora, bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones. En Cristo te lo suplicamos. Amén.